El día de hoy vamos a hablar del brillo solar y la interacción nuevamente del Sol con la Tierra. Sin embargo, necesitamos ampliar en función al movimiento que hemos dicho que se genera a través del movimiento mismo de la Tierra. Sabemos que se presentan una relación diversa, no solamente con planetas, polvo cósmico, satélites y algunos otros elementos como los asteroides que están girando, orbitando constantemente en una función circular, sino también en una condición de espectro luminoso. Hemos hablado de las auroras, ¿no? Hemos identificado más o menos a qué se refería una aurora, pero hoy vamos a hablar de las características netamente que se dan en las auroras. Esto no es una representación de artes plásticas con una variación de colores en un atardecer o en un anochecer, sino es la forma en la cual el universo se presenta en ciertas épocas con nosotros y cómo se llegan a plasmar estos colores. Nosotros vamos a interpretar científicamente qué representan estos colores. Habíamos dicho que la astrofísica es la interpretación física, valga la redundancia, de los fenómenos astronómicos, pero también está fundamentada en la astroquímica. La astroquímica va a determinar el conjunto de elementos químicos que van a provocar ese elemento físico astronómico, ¿no? Y dentro de estas está su constitución, sus cualidades, tabla de valencias, estados, si está sólido, líquido, gaseoso, si es metal, si es no metal y todos sus aspectos. Entonces, la aurora va a ser prácticamente una representación de ese tipo de energía. El punto cerca al polo norte, por ejemplo, o el punto cerca al polo sur, dependiendo de dónde geográficamente nos ubiquemos, va a ser referencial para poder observar estas auroras, porque nosotros sabemos que la parte del Ecuador podría tener un mayor contacto, una mayor énfasis en la condición de energía emanada desde el Sol, pero con frecuencia se observan en estos dos polos las auroras. Entonces, son espectáculos, son elementos muy bonitos en despigmentación de los colores y obviamente cómo poco a poco se va modificando en función a la posición y al tiempo en el cual estamos, ¿no? Esto es un espectáculo desde el cielo y se va a proyectar en distintas épocas del año. Estas luces se llaman auroras, habíamos dicho, y estas en condición del polo norte se denominan auroras boreales y cerca al polo sur pues luces del norte, que son diferentes términos y vamos a determinar por qué se determinan también de esa manera: auroras boreales y luces del norte. Y si estamos cerca del polo sur pues se llama aurora austral por luces del sur en esta función. Y bueno, va a determinar también de la despigmentación de esas condiciones netamente químicas en muchos aspectos, pero representativas en función energética. Si hablamos de las variaciones, a comparar esta anterior y esta nueva, pues en la vista podemos identificar, por ejemplo, la aurora que fue tomada en la Estación Espacial Internacional mientras se cruzaba sobre el sur del Océano Índico. El Océano Índico está en una relación geográfica estratégica. Entonces, esto fue el 17 de septiembre de 2011. Si observamos la despigmentación de los colores en la aurora, va también a representar una cantidad y una emisión de energía. Los colores no son distorsionados, sino son interpretados de acuerdo a la constitución netamente química, porque esa química interna va a generar la energía que está obviamente produciéndose a través de este contacto. Sin embargo, esto nos plantea también de esa manera que la relación que se tiene con el conjunto de auroras que se han observado y que se van a seguir formando viene a complementar a un ciclo solar que conocemos. En promedio son 15 años. Entonces las auroras que se van a formar van a ser diferentes a través de los 11 años, ¿no? 11 años que dura un ciclo solar. ¿Qué hace entonces que ocurra una aurora?
Las auroras se ven mejor por la noche, por lo tanto, en esta condición de menor emanación de energía pueden ser mucho más visibles porque están en su entorno completamente natural. En las mañanas o en los atardeceres podría existir alguna variación, pero también son observables. En realidad, estos son completamente causados por el Sol y por su energía, pero esta energía que se ha generado a través de una mancha solar. Ya sabemos, en base a esta función, entonces esta despigmentación que nosotros observamos en la parte trasera puede también generar reflejos de luz, distorsión de tonos y distorsión de formas en función a la emanación de la energía que estamos observando a través de la aurora. Entonces, toda esta energía va desde el Sol, desde la parte estructural externa del Sol y por culpa del Sol, podríamos decir. El Sol nos envía más que calor y luz, lo sabemos, envía mucha energía. En estas energías, pues que se llegan a emanar a través de este conjunto de movimiento interno, pues son partículas pequeñas a través de nuestro planeta. Esta condición genera estas particularidades, por eso generamos y mencionamos ese término constantemente. Las particularidades van a estar en función a estas partículas pequeñas, observables tal vez, pero tienen características propias cada una de ellas, porque están transmitiendo energía a través de la química interna que se está desplazando en función a los átomos de metales, de no metales, gases y demás. Entonces, estas particularidades generan el campo magnético protector alrededor de la Tierra, que nos protege de la mayor parte de la energía y las partículas, valga la redundancia. Esta capa protectora es la atmósfera, que no solamente nos va a proteger de un campo magnético, por eso los rayos ultravioleta no pueden penetrar constantemente en ciertas partes de la Tierra que tiene una consistencia atmosférica que tomar en cuenta, ¿no? que respalda y que protege nuestra condición energética. Pero también estos efectos químicos y estos elementos protectores dentro de la astroquímica generan que no lleguen este tipo de particularidades negativas tal vez en algún punto, porque llegan a transportar también elementos muy tóxicos, muy dañinos para la misma vida en la Tierra. Y en ese efecto, pues las auroras generan esta distorsión, donde sí pueden ingresar, penetrar o traspasar, podríamos decirlo, y donde no. Entonces, esta distorsión se da en función a la parte luminal y la constancia también de esta función va a generar qué tipo de energía ha sido. Si ha sido una energía muy fuerte, pues la aurora va a ser permanente en mucho tiempo, días, inclusive en algunos casos meses, ¿no? Pero si la energía ha sido menor, entonces esta referencia de estas fotografías, de estas condiciones de aurora, nos va a generar también que ha existido una condición protectora o disipadora de esta energía que podría ser notablemente dañina. Entonces tenemos protectores en nuestro planeta, pero a veces no tomamos en cuenta la importancia de estos protectores, ¿no? Debido a que nosotros somos los primeros en contaminar. Sin embargo, entonces, ¿cómo se forman estas condiciones? El Sol no envía la misma cantidad de energía todo el tiempo, ya lo sabemos, respecto al ciclo solar. Hay una corriente constante de viento solar porque esa corriente también se genera a través del movimiento tangencial que va a generar el Sol. Como tiene una velocidad angular que es prácticamente el eje de giro constante, pero también en la condición tangencial se va a generar una corriente de viento solar, también formando así tormentas solares. Durante este tipo de tormentas solares va a generarse la eyección, que habíamos notado como un término muy específico, que es prácticamente el movimiento en la masa coronal. Es decir, en la parte externa, como vemos el gráfico, así es bien relativo, no toda la parte externa es constante, tiene como picos coronales, por eso masa coronal, que va a generar que este movimiento sea también variado. El Sol entonces arroja una enorme burbuja de gas electrificado desde sus manchas solares de movimientos diversos que puede viajar a través del espacio a altas velocidades.
no solamente es un conjunto de un gas así, nada peligroso, sino estas condiciones van a generar también transporte de esta energía a través de estas partículas. Habíamos dicho en un clima espacial, pues cuando una tormenta solar viene hacia nosotros, parte de la energía y pequeñas partículas pueden viajar por las líneas del campo magnético que llegan hacia nuestro planeta, por las líneas del campo magnético que llegan como rayos luminosos hacia nuestro planeta. En el polo norte y en el polo sur, la atmósfera de la Tierra se diferencia de los otros lados, sobre todo de la línea del Ecuador. Y en esta condición también, al viajar estas líneas de campo magnético, en el polo norte y en el polo sur son los dos extremos donde mayormente se van a poder identificar este tipo de auroras en función a una tormenta solar, pero en condición netamente directa, ¿no? Por la posición. Muchos de ustedes deben ubicar cómo está distribuida la atmósfera y dónde producen mayores perforaciones nuestra atmósfera, donde permite ingresar también mayores rayos luminosos. Entonces, vendría a tener mucha lógica en esta condición de la perforación de la capa protectora de la atmósfera terrestre en función a la llegada también y la visualización de estas auroras en estos tipos de elementos, hablando del polo norte y del polo sur. Pero que notablemente habíamos indicado el anterior capítulo, ¿no? Que estas auroras también como emanan un tipo de energía que van a ser distorsionadas en colores que se van a representar químicamente y físicamente, alteran, ¿no? Comunicaciones, los satélites, la presencia del humano en el espacio, la ubicación y el movimiento del agua, aviones, energía eléctrica, GPS, celulares y todo ese aspecto, porque esa presencia de energía, pues de alguna manera la Tierra la asume y se ve influenciada por ese aspecto. De acuerdo a este clima espacial, entonces nosotros podemos observar cómo llega a influenciar en estas partículas que se interactúan en la parte exterior con todos los gases en nuestra atmósfera. Estos gases eran protectores en nuestra atmósfera, pero hay algunos que no pueden proteger de todo, obviamente, ¿no? Entonces, estas partículas que llegan, tóxicas, metálicas y de otros elementos, pues van a generar estas luces hermosas en el cielo. Pero para nosotros, aparte de observar ese espectro de luz que es único, que en el momento de percibirlo nos va a fascinar, también debemos determinar las partes importantes de energía que se están emanando. Por ejemplo, el oxígeno emite luz verde y luz roja, dependiendo los niveles y la combinación a la cual va enfocada. Entonces, hemos observado auroras de condición de luces verdes, tenían más presencia de oxígeno, y condiciones rojas también en nuestra primera imagen, que nos daban también una presencia extrema de oxígeno. El nitrógeno brilla intensamente en color azul y más o menos púrpura. Entonces, esas son dos de las relaciones más importantes que vamos a observar. En cada una de las proyecciones que hemos identificado, pues tenemos una variación diferenciada. Acá vemos tonos verdes y acá colores más o menos púrpuras, ¿no? Y en función a este valor, fíjense, el rojo intenso en una condición y el verde. Entonces, la energía va a estar emanada de estos espectros de condición extrema y elementos también de condición tal vez tóxica. Son interpretados en función de ese valor. ¿Cómo viaja desde el Sol? Pues la erupción solar se da en ese movimiento coronario, habíamos dicho, en la parte coronal del Sol. El viento solar pues, va a tener direcciones extremas, la luz va en todas las direcciones, pero en función a dónde se ubica la erupción solar, pues se va a generar la mayor probabilidad de emisión de energía. Como la Tierra va a estar constantemente en movimiento, tiene esa capa protectora de un campo magnético, pero debido a estas distancias y a esta emisión mayor de energía, pues vamos a tener una supremacía en ciertos valores, ¿no? De acuerdo a la condición rotacional y a la condición del movimiento también de la Tierra, tenemos
Ya habíamos dicho, una capa protectora que permite, es más inclusive poco densa, podríamos decir, más flexible, más inestable, más débil en los polos. Es por eso que estas erupciones solares llegan a ingresar por los polos. Y es por eso que en el oval auroral y de acuerdo al campo magnético pueden observarse tanto en el polo norte, cerca al polo norte, o cerca al polo sur, en condiciones de esta situación. Entonces, observar estas auroras nos va a referenciar mucho. Si tenemos la presencia solar, el hecho solamente que llegue a este punto del polo, pues va a determinar qué energía también existiría en este punto, ¿no? Cómo se llegaría a interpretar esa energía y qué emisión podría generarse a través de la Tierra. Es como decir, el Sol va a buscar cualquier hueco, cualquier elemento para poder ingresar y emanar esa energía. Va a desviarse inclusive para poder generar. Entonces, esta capa protectora nos podría proteger, pero también tiene un límite y en función de esto nosotros documentamos y analizamos la procedencia química, astroquímica en realidad, de estos elementos solares. Las erupciones que se han logrado ver han traído mucha referencia en condición netamente para la aplicación energética, para la aplicación también de algunos aparatos electrónicos y para la utilización de estos que tengan funcionamiento todavía. Las bandas verdes de la luz que observamos ahí en el cielo son la aurora de Australis, ¿no? En una aurora del Polo Sur. Esto ha sido documentado desde una fundación de observación constante a través de varios tipos de telescopios que han llegado a documentar en una mayor supremacía energética en esta fotografía. Observamos el fondo, tiene otro color, habíamos dicho cerca púrpura y lila, pero la condición netamente de desplazamiento es de oxígeno, ¿no? Y es llamativo esta condición, como la energía es emanada constantemente hacia nuestro planeta y cómo nuestro planeta recepciona en función a su capa protectora y a su capa de constitución interna. Sabemos entonces que esta situación de desviación de colores y tonalidades pues van a generar también estructuras llamativas. La pregunta generalmente puede interpretarse en que si otros planetas obtienen auroras como los que se observan desde la Tierra, pues es cierto, seguro lo van a tener. Las auroras no son algo que solamente ocurre en la Tierra, eso sabemos, y en el planeta, debido a la atmósfera, también se genera una protección en función al campo magnético. Probablemente tienen muchas auroras, varios planetas que están más cerca o más lejos que la Tierra, porque varios de ellos tampoco tienen una atmósfera completamente densa, similar a la de la Tierra. Entonces, la emisión de esta energía solar, de estas tormentas solares, van a llegar de manera directa, es decir, lo van a ver inclusive en mayores espectros de color con una energía completamente directa. Probablemente también se puede identificar las mayores referencias en condiciones de auroras vistas en Júpiter y Saturno. Así como hemos podido documentar la presencia de auroras dentro de la parte gráfica, también se puede observar esta emisión de energía en condición cercana a un planeta. Entonces, como referencia y de una manera que nos llega a aperturar lo que vamos a realizar, la siguiente clase, pues vamos a hablar también de los planetas con condiciones de auroras. Si bien no podemos observar de manera directa lo que ocurre en nuestro planeta, pues también podemos tomar la referencia a lo que ocurre a los planetas cercanos o más lejanos en nuestra condición. Entonces, los planetas obtienen estas condiciones de las auroras, ¿no? Observamos acá una luz mucho más roja, más tenue en comparación de las anteriores, pero por ejemplo esto representa
los remolinos de luz roja, que son de la aurora del polo sur de Saturno. Saturno es uno de los planetas que está en mayor condición de supremacía energética en función de su gravedad. Tiene anillos desde el diámetro de un alfiler hasta por lo menos 40.000 metros, ¿no?, de longitud cada anillo. Entonces, estos remolinos de luz roja, en función a la condición característica, también van a determinar la presencia de ciertos elementos, y con esos elementos las características más llamativas. Esto es una referencia netamente de la NASA, pero también de acuerdo al clima espacial que nosotros habíamos identificado. Este movimiento interno electromagnético va a generar, habíamos dicho, variaciones dentro de las manchas solares que van a generar también una modificación. Ya hemos hablado de la aviación, redes eléctricas y todo lo que va a llegar a afectar, pero también dentro de la condición podría ser una generación nuevamente de un ciclo, y este ciclo solar cada 11 años. Si de acuerdo a la documentación anterior de 11 años atrás, y con la nueva cambia esta condición de energía y esta presencia de colores, tonos y demás, pues el ciclo solar podría ser más agresivo, y podría ser cada vez mucho más agresivo, que podría generar también alteraciones, habíamos dicho, en la aviación, en las mareas, en las condiciones del GPS en nuestro planeta y en todo el sistema solar. Eso es lo que se presume que va a ocurrir en mucho tiempo. Entonces, esta referencia, por ejemplo, que observamos, ya tiene colores azules, si determinamos en esta fotografía. Fue captada por el telescopio espacial de la NASA y tomó una foto de una aurora, pero está en Júpiter. Imagínense cómo la energía de esta tormenta solar podría llegar también a Júpiter, pero en esta consideración. Usando esta luz ultravioleta se ha podido determinar esta variación de tonos y esta presencia. Existe esta condición diferenciada de luz, esta luminiscencia, que indica también el sentido del movimiento. Y en este caso, por lo menos, observamos que es casi circular. Es decir, desde el Sol hasta la distancia de Júpiter, que es uno de los planetas más extremos, más grandes, la energía no ha perdido su supremacía, no ha perdido su intensidad. Entonces es digno para un análisis complejo